Buenas, buenas, Hola, bienvenidos a hola. un nuevo episodio de Esto no es en serio. Hoy venimos con un tema relevante, sobre todo porque también hicimos, bueno, si no lo han visto, les invito a ver el episodio de Construyendo o Haciendo nuestro Vision Board. Y este Ujú. tema de hoy va muy arraigado a eso porque en el Vision Board uno tiene como una idea general de, ajá, todo lo que quieres hacer, lo que quieres cumplir, algo más general. Y hoy que vamos a hablar de mentalidad de éxito, esto es lo que nos va a ayudar como con esa parte estratégica, con metas y sueños que tenemos, aspiraciones para hacer esas cositas realidad, pues del año, en la vida, lo que sea que queramos hacer. Creo que esa parte de preguntarse cómo lo voy a hacer y esa persistencia, esa disciplina es lo más importante. Sin duda. No, y que yo creo, o sea, parte de lo que inspiró también este tema fue la conversación con tu mamá, hablando de la mentalidad con el dinero, porque es otro nivel. Uno no puede vivir con una mentalidad de escasez, de no puedo, y si me falta, y si yo no sé. O sea, no puedes vivir así, pero tampoco puedes vivir derrochando. O sea, el dinero es también para disfrutarlo un poco, ¿no? Y queríamos como que traerlo eso un poco como a la perspectiva de qué es el éxito, porque claro, el éxito para cada quien puede significar cosas muy diferentes. Yo creo que el éxito es algo, o lo que tú defines como éxito, es algo muy personal de ti, de tu vida. Hay gente que definirá como éxito ser, yo qué sé, como Elon Musk, tener tu cohete y tu pasaje para ir al espacio y todo el cuento. Y hay gente cuya definición de éxito no es menos, sino que de repente es, oye, tener una familia sana, feliz, cercana, que creo que también es una parte del éxito bien importante, ¿no? Que no todo el mundo tiene. Entonces, aquí venimos a estudiar cuáles son esas características que tiene esa gente altamente exitosa en la vida, ¿no? Que alcanzan metas que uno dice, wow, wow. Sí, que Porque, también eso son personalidades, entonces como que tener esa referencia de personas públicas, porque también en el día a día capaz uno conoce a personas que también se consideran exitosas ellos mismos y no es como esta personalidad o es increíble, pero tú ves a esa ujú, persona realmente feliz con su vida ujú. y con lo que ha hecho y ha logrado y tiene como que esa cierta calma, pero vamos a tomar aquí referencia es a los grandes. Te tengo una pregunta antes de empezar. ¿Tú has redefinido tu definición de éxito en los últimos años? Demasiado, demasiado, sobre todo yo creo que en los últimos 3 años, Ujú, porque para mí el éxito era hacer lo que yo pensé que tenía que hacer cuando era más pequeña, cuando estaba en el colegio, que era lo que ujú, hablábamos también un poco en la crisis de los 30. O sea, tener ujú, una carrera profesional, o sea, ganar demasiado X cantidad de dinero estando a pocos años de mi carrera profesional. Yo lo ataba mucho a la parte profesional y económica, o sea, no me importaba tanto la parte familiar o que si yo estuviese realmente a gusto con ese trabajo o esa parte profesional, era como que no, o sea, no me importa. Yo quiero es ese fin, yo quiero es lograr que me promuevan, o sea, a nivel profesional y todo. Y bestia, la verdad que es que hoy por hoy no lo veo, creo que la parte de la familia es muy importante. Sí le veo relevancia a la parte profesional, pero en mis términos. ujú. No como esa parte que siento que ahorita lo pienso y voy atrás, es como que un poco de desgaste, me da como que un poco de burnout, como que hacerlo por hacer simplemente por dinero, no, necesito como que un propósito, como que venga Ujú. antes de mí esa razón para yo poder hacerlo y materializarlo y que se dé. No, Te hago la pregunta a ti. yo estoy en la misma. Antes mi definición de éxito era, como te digo, como trabajar en la parte de mercadeo de alguna empresa grande, capaz Sí, llegar a ser CMO, y después, y después de tener varias experiencias laborales, donde yo daba al 151%, donde yo me mataba demasiado, yo misma me quemaba, que esto también lo hablamos en lo de la crisis de los 30 un poco. Eh, Como que dije, esto de verdad, o sea, como que yo me sentí como a preguntarme, ¿es esto de verdad el éxito? ¿Es esto de verdad? Tipo, esto me está llenando, tipo, tengo vida haciendo esto.
porque no es solo el dinero, tipo, tengo vida haciéndolo, porque si tienes todo el dinero del mundo y no tienes cómo disfrutarlo, con quién disfrutarlo, tampoco sirve de nada, ¿no? Y, no sé, también vi un video en estos días que iba mucho de la mano de eso, y en un chamo diciendo como que, mira al jefe de tu jefe, porque muy probablemente, como en unos 5 o 6 años, quizás ese puede ser tú. Entonces, y ahí tú vas a ver si tú quieres escalar laboralmente o no. Entonces, él decía, el jefe de mi jefe, sí, gana muchísimo más que yo, sí, pero no tiene vida. El tipo no puede irse unas vacaciones, quedarse tranquilo disfrutando sus vacaciones, o sea, no tiene vida. Entonces, le digo, yo prefiero no escalar laboralmente, prefiero quedarme Sí, aquí, estoy más tranquilo y lo he aplicado un poco, como que mi definición de éxito obviamente se ha cambiado, creo que es estar, sí hacer cosas que me llenan, que me hacen más feliz, lo mismo que decías tú, el propósito, pero ya no lo motiva tanto el dinero. Como que hay otras cosas exacto. que me motivan y me llenan más, porque yo podría estar haciendo quizás otros trabajos que me estarían matando, pero que yo ganaría más, pero no sería feliz y no tendría tranquilidad, ni paz, ni sería Y más yo, por Grinch de lo que ejemplo, soy. esa parte de que es éxito para mí fue porque también empecé a leer muchísimo. Y bueno, no muchísimo, me leí 3 libros que me cambiaron. Y entendí el concepto de Ikigai. Me Y, encanta. y Hay que hacer un fue yo, episodio. sí, hay que hacer un episodio del Ikigai. Y era como que un momento difícil para mí. O sea, yo toqué fondo y dije, o sea, yo no sé para dónde voy, no sé qué realmente, yo me he preguntado alguna vez a mí qué quiero hacer. No, Ujú, o sea, no, tengo 25 años y yo nunca me había preguntado qué realmente quiero hacer, qué me gusta, o me puedo yo describir a mí misma, o sea, cómo soy yo, cómo me veo yo, Paola, a mí, no los demás, cómo me veo yo a mí, qué habilidades tengo yo. O sea, nunca he tenido esa conversación conmigo misma y el Ikigai me parece que es como una filosofía o un proceso increíble para también conocerte y gracias a ese ejercicio que es lectura, ejercicios, tú conocer, autoconciencia, también cambió mi mentalidad en cuanto a la vida, a cómo veo la vida, a cómo me veo a mí misma y eso ha de verdad ha reestructurado mi vida en los últimos 3 años y la ha cambiado por completo, porque capaz ahorita estuviese trabajando en banca. En banca, ujú, estuviese siendo gerente de banca y yo soy hoy por ahí que puedo, o sea, yo me imagino eso, yo que puedo ser miserable, o sea, yo sentada en un banco de 9 a 5, o sea, no, 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 no cuadra conmigo, me parece que es muy serio, me parece que es muy monótono, muy rígido. Yo soy entre todo creativa y esa parte de esa creatividad, esa pasión, no es que a mí me dijeron, no es que a mí me nació, eso me fluyó de la noche a la mañana. Esto ha sido mucho trabajo y también trabajando esa ujú. parte de la mentalidad. Entonces, para otro vamos a hablar del Ikigai. Vamos a hacerlo. Porque yo lo hice hace un tiempo. O sea, yo siempre he tenido como un indicio de cuál era mi propósito, por ejemplo, porque el Ikigai, el propósito del Ikigai es conseguir tu propósito en la vida, valga la redundancia, pero yo lo hice hace un tiempo como para ver si yo sentía que estaba alineada. Lo hice con ChatGPT, obviamente, porque ChatGPT es mi BFF, lo juro. Y, oye, sí sentí que lo que yo quería hacer está alineado. Porque tú tienes que buscar como 3 áreas, lo que a ti te gusta y te hace feliz, lo que el mundo necesita y lo que Y eres que te, bueno. Ajá, y que puedas ganar ajá, dinero. Entonces ahí como que tú vas como que narrowing down, o sea, llegas como al punto que es ese punto medio entre todos, que ese es tu ikigai, tu propósito en la vida. Y me encantó, me encantó, me gustó. Y creo que este es un buen intro para ir a nuestro punto, que es lo de el mindset del éxito, que también va un poquito como que tener de la mano con tener un mindset estratégico, ¿no? Em, porque la gente que tiene como este mindset de éxito, descubrimos que tienen como varias características, ¿no? Entre una de ellas, o bueno, podemos definirlo, ¿no? Que es la mentalidad o este mindset estratégico, ¿no? Esta mentalidad como bien estratégica, que dice, no se trata de pensar en positivo, sino como de hacerte preguntas que activan estrategias eficaces para los retos. Entonces ahí tú ya te das cuenta que la gente que es altamente como exitosa en sus áreas, que ojo, puede ser desde Steve Jobs, Mark Zuckerberg,
Elon Musk, o sea, puede ser un CEO grandísimo, billonario, lo que tú quieras, o puede ser alguien más normal. Ojo, esto lo puedes aplicar a todos los niveles. Pero te das cuenta que tienen varias cosas. Uno, no es que no tienen retos, sino que piensan diferente en cuanto a los retos, que no los ven y que tienen una mentalidad de crecimiento. O sea, ellos no ven los retos como algo que los frena, sino que es, ok, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Entonces, a eso me parece tipo demasiado curioso porque yo creo que tanto tú como yo en algún punto de nuestra vida tuvimos como un mindset, lo que llaman un mindset fijo, ¿no? Que es como que uno piensa que uno tiene ciertas habilidades innatas, como que, y si eso es una habilidad con la que tú naciste, ay, bueno, buenísimo la tienes. Y si no naciste con eso, entonces no la trabajas porque no la vas a tener nunca, nunca lo vas a alcanzar. Y no es así. Y yo también esto lo he visto con personas, hubo alguien que yo conocí hace mucho tiempo, que era un chamo, que era muy, muy talentoso en el fútbol. De verdad, como que era muy habilidoso para eso. Pero ¿qué pasa? Él siempre recayó con en el hecho de que él tenía talento y nunca lo explotó más. Como que hay tener talento suficiente y nunca lo explotó más y nunca llegó a hacer una carrera realmente como él quería con eso, porque nunca lo explotó más. En cambio, de repente tú ves a Messi, que él tenía una habilidad nata, pero él lo explotó al máximo, también tuvo un motor detrás que era su familia y eso, pero lo explotó al máximo y llegó a ser lo que es Messi hoy en día, ¿no? Eh, no sé si quieres decir algo, si estás de acuerdo o no ¿No? estás Lo de que es acuerdo. la constancia y la disciplina también en ese hecho. Y por ejemplo, lo que estabas diciendo de Ujú, las preguntas, mientras más específicas hagas las preguntas, creo que ahí está el arte como que de ese éxito. Por ujú, ejemplo, Lewis Hamilton, no le fue en una carrera, ok, ¿en qué cosas fueron mal? ¿Cómo este punto en específico del carro, del volante, del cambio, de la aerodinámica puede ir mejor para la siguiente carrera? O sea, mientras más específico sea en qué puedo trabajar para mejorar, mejor. Porque las cositas, los detalles, al final son es lo que importa. Por ejemplo, en Netflix también hay unos documentales de atletismo, de los atletas que hacen 100 metros y 200 metros de Estados Unidos y de Jamaica, que son los dos países ujú. que más medallas de oro ganan en realidad y son como que los que más competencias se llevan. Y tú ves que los entrenadores eh, ya, o sea, tú llegas, sea cual sea el país, si tú ya eres un atleta de alto rendimiento, o sea, es porque ya la diferencia entre todos los que compiten es mínima. Son segundos, igual que por ejemplo Fórmula Uno. Ujú. Segundos de diferencia son de un primer lugar a un quinto lugar. No, ni siquiera Entonces, segundos, décimas de segundos. décima, Eso es exacto, o sea, micro mínimo. milésimas, o sea, poquitos segundos. Entonces, tú ves como el entrenador le va diciendo, aquí, justo aquí, el torso no lo levantes tanto a este punto, tienes que estar todavía abajo para que el aire siga, el pie, el talón, no lo bajes tan rápido, velo bajando más lento. O sea, son detalles tan minuciosos que al final hacen la diferencia. Por ejemplo, aquí hay un Ujú, atleta, este atleta que es el que estoy pensando en este documental, se llama Noah Lyles, que él ha ganado ya cantidad de medallas, o sea, ya no sé cuántas tiene, él empezó 200 metros, luego dijo, voy a hacer 100 metros, que es una técnica súper distinta, porque tienes que ir mucho más rápido, el impulso es mucho más diferente toda la carrera, y el tipo, o sea, es una locura como él se adapta, porque sé que, por ejemplo, tiene como que, él es figura de muchas marcas y él destaca porque tiene como una personalidad muy eufórica, es muy outgoing, extrovertido, o sea, salta, brinca. Y hay personas que no les gusta eso, pero yo digo, oye, espérate, si él ha logrado no sé cuántas medallas, tantas medallas de ujú. oro, y lo sigue haciendo y se sigue atreviendo, yo no lo voy a criticar. O sea, ¿por qué yo ¿Qué lo voy a importa su criticar? O personalidad? Si es sea, ¿qué extrovertido como es. importa? Yo como que entonces hay gente diciendo que le da envidia o que, ay, pero ¿por qué tienes que ser tan y que, mira, puede ser lo que sea, porque Se ganó el derecho. exactamente, esa mentalidad de éxito ya la tiene y su manera de expresarla es siendo extrovertido Exacto. y de esa manera y se viste súper bold y tiene un estilo súper ecléptico, o sea, el tipo es una personalidad y yo que bueno, sigue compitiendo, sigue ganando, con todas las de la ley puede Claro. expresarse como sea. Lo que te digo, esta gente que es altamente exitosa, lo primero que tiene es un mindset estratégico. Buscan
o sea, y esto puede, es lo que digo, puede ir de deportista hasta alguien que quiere escalar la escalera corporativa o lo que sea. Tienen mindset estratégicos. ¿Dónde puedo ahorrar segundos? ¿Dónde puedo ahorrar mi tiempo? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? Y si tú te das cuenta, por ejemplo, los CEOs billonarios tipo Mark Zuckerberg, tú los ves y siempre están vestidos iguales. Igualitos, siempre. Porque ellos se dieron cuenta, que aquí es lo que digo, que esa gente no funciona igual que uno, que es que ellos no pierden tiempo en decisiones banales. Ellos tienen un sistema hecho alrededor de su vida, que ellos no pierden tiempo mental o energía mental tomando decisiones que no les traen nada. Ejemplo, ellos tienen 50 jeans iguales y 50 camisas iguales. Ellos agarran una a una y se visten. Ellos, o sea, ellos no pierden tiempo en pensar, voy a combinar esto y con esto y esto. Porque ellos saben que tu cerebro tiene un límite de decisiones o tienes un límite de energía mental al día para tomar ciertas decisiones. Si tú gastas tu energía mental en las primeras decisiones del día, que pueden ser las más sencillas, tipo qué desayunar, ya para cuando tú tienes que tomar las más importantes, ya tu cerebro está agotado. Entonces, ¿qué hacen ellos? Tienen sistemas que todo lo hacen más rápido. Ejemplo, ¿qué puedes hacer tú, una persona normal promedio? Escoge tu ropa el día anterior. Te deja tu desayuno ya medio montado. Cosas que tú en la mañana, cuando tú tienes que ir a hacer las otras cosas, ya tú no lo tienes que pensar. Lo tuyo es agarrar e irte. Entonces, eso para mí es súper, súper importante. Ellos no pierden tiempo mental, energía mental en cosas que no lo valen. Y tampoco, y tú sabes que lo otro, aparte que tú medio lo decías ahí, no son people pleasers. O sea, ellos no van buscando agradarle a todo el mundo. Y hay un TED Talk que es de una ex esposa de Elon Musk, que ella decía que a ella una de las cosas que más le sorprendía de él era la cantidad de veces que decía que no. Porque, oye, uno está acostumbrado a ser people pleaser, uno le quiere agradar a todo el mundo y sobre todo uno siendo mujer. Tipo, uno tiene como esa Sí. necesidad de caerle bien a todo el mundo. Y la Y de verdad es que estar no, siempre ahí, toda la cosa, y ay, y dale, vamos. pertenecer y no sé qué. Y ella Ajá. dice, Este es el hombre que yo más vi en mi vida decir que no a la gente". Y le llegaban 400.000 oportunidades, 400.000 emails, 400.000 cosas, y ellos decían no. Él decía no. Eso a mí me encantó, me llamó mucho la atención, que uno no tiene por qué ser un people pleaser en la vida para llegar lejos. Tú no tienes que agradarle a todo el mundo, no solo tienes que tener una meta, estar enfocado. Chamo, me cambió. Es Hay que decir que importante. no, Chamo, hay que sí. decir que no. Y adaptarse, como que esa parte de, ok, te dan un feedback Ajá. y no ser arrogante con ese feedback. No ser ¿Sabes? Como que arrogante. ya estás confiando, Ujú. adáptalo. Y creo que también en deporte es eso, porque ¿qué pasa? Un Messi se pudo haber quedado muy que sabes, pero ya yo juego bien, ya no me importa a este punto, ya no me importa tu Sí. retroalimentación, tu ayuda, es como que ya yo soy igual que este Noah Lyles. Es como que, o sea, ya tengo 10 medallas de oro, ya yo sé cómo hacerlo, no te voy a escuchar, ya, o sea, tú estás ahí de adorno, no, pana, Y no, o siempre hay sea, nuevas técnicas, siempre cambian las cosas, entonces siempre tienen que estar mejorando, cambiando, ¿sabes? Improving es la aprendiendo, palabra. actualizándose, o sea, esa parte de siempre estar, que creo que lo hablamos con el episodio de mi mamá, siempre estar Ujú. aprendiendo y uno estar abierto a todo lo nuevo que pasa, eso en la vida en general, creo que también es parte de la mentalidad de éxito, porque mientras más te cierres en tus creencias, en tus traumas, en tu Ujú. experiencia, capaz no vas a lograr ese desarrollo de mental de adaptarte. Total. No, y que una de las cosas que mencionas con el feedback, escúchalo, sé humilde, escúchalo, pero no te lo pongo, siempre te lo tienes que tomar al corazón. O sea, como una corazonada, Ujú. como que a pecho, no sé, no. Porque, que creo que es otra parte importante. Por ejemplo, a veces que lo vi también con Dani Schultz en estos días, porque yo la sigo a ella y me encanta, que es que ella estaba viendo, cuando tú creas contenido, tú no estás creando contenido para tus tías, para tus primos, no sé qué, por ejemplo, ella le decía en esa perspectiva, porque ese es el nicho de ella, ¿no? Sino, oye, tú lo estás creando para la gente, porque hay un nicho de gente que te quiere ver, que te va a querer escuchar. Tienes que conseguir esa gente, aunque a tus tías no les guste, aunque a tu primo no le guste. Entonces, como que uno tiene que también tener como cierto sesgo en cuanto a qué comentarios escuchar y cuáles no. O sea, si alguien que está donde tú quieres estar en el futuro te está diciendo un comentario, una opinión, un consejo, una cosa, escúchalo.
Pero si hay alguien que no está donde tú quieres estar, que vive otra vida completamente diferente a la que tú quieres estar, ahí ten como que aprende a filtrar esa información. No todo comentario, no toda opinión es como que para que tú Es válida. O la tienes que tomar así, ujú. Dile, ah, o ok, la gracias tienes que por tu aplicar. comentario, tía, y sigues adelante, así es Ya. fácil. Exacto. Porque al final esos comentarios que uno toma es de esas personas que tú quieres tener también esos resultados, que ya tienen esa experiencia que tú quieres rodearte de esos resultados. Entonces hay muchas veces que hay personas que te comentan o opinan que no hacen nada a lo que tú te dedicas o no saben cómo es tu ética de Ujú. trabajo y no tienen idea de lo que tú haces, pero como que te aconsejan, capaz la intención de ellos es como que ayudarte, pero al final No no, saben. no, exacto. Lo otro que tienen, entonces ya dijimos que todas las personas altamente exitosas tienen como esta mentalidad estratégica de buscar cómo puedo ahorrar tiempo, cómo puedo hacerlo mejor, cómo lo puedo hacer diferente, porque también vivimos en un mundo que, por ejemplo, si tú quieres innovar o hacer algo nuevo, yo creo que ya, yo no creo que todo esté inventado ya, yo creo que hay muchas cosas por inventar todavía, por mejorar, por cambiar, pero no necesariamente lo pueden hacer como lo puedes hacer tú. Entonces, a veces no se trata de cómo lo puedas hacer, digamos, o sea, o qué cosa nueva puedes hacer, sino cómo lo puedes hacer a tu manera, o cómo lo puedes hacer diferente. Por ejemplo, hay muchas compañías que se destacan porque hacen las cosas más rápido, nada más. Y ese es su único diferenciador, y que, oye, mega válido, que, o nada más su único diferenciador es el precio más económico. Entonces, siempre hay maneras de diferenciarte, solo tienes que conseguir la tuya. Y si tu parte es la creación de contenido, tu personalidad puede ser ese elemento diferenciador. Exactamente. Porque todos Entonces, somos diferentes, todos tenemos algo único. mira, ya saben, bueno. Punto uno, tienen un mindset muy estratégico. Buscan siempre maneras de mejorar, ¿no? Y lo segundo que tienen, que yo siento que es mega importante, es que tienen lo que se llama grit, o sea, que es perseverancia, logro sostenido, tienen una meta más grande, no se quedan en cosas chiquitas, o sea, no se enfocan en cosas, en metas minúsculas. Por ejemplo, o sea, para un piloto de Fórmula 1 para llegar a Fórmula 1 siquiera, son años y años de preparación. Los pilotos de Fórmula 1 usualmente empiezan en karting, después se mueven a Fórmula 4, después a Fórmula 3, a Fórmula 2 y ahí van subiendo. Y durante años ellos no les pagan, ellos tienen que pagar para poder correr. Eh, en los años de karting, tú tienes que acomodar tu propio carro, o sea, tienes que tener mucha perseverancia para avanzar en un en una, o sea, en un deporte tan complicado, tan costoso, tan difícil, y lo mismo puede ser en el básquet, en cualquier otro deporte, ojo. Em, Tienes que tener mucho grit, porque además siempre va a haber gente que te va a rechazar, que te va a decir que tú no eres suficiente, que te va a decir que, ay, no, o sea, ¿para qué? O no lo vales, o lo que sea. Siempre va a haber alguien que no va a creer en ti, pero como que esa parte de tener grit psicológico, es como una determinación y pasión por alcanzar una meta, berro, creo que es mega importante que hay que tenerlo, ¿no? Y las Y dos. ujú, Porque cuando no estás logrando capaz los resultados que quieres y si estás con esa disciplina y esas constancias y haces las cosas, la pasión ujú, es la que te va a sostener. Porque si no tienes pasión, uno renuncia. Es como que, ajá, sí soy constante con esto, pero me ujú. encanta, o sea, me mueve, me conmueve. No, entonces ya, hasta ahí llega. No, es que a mí me encanta verlo así porque podemos verlo, tipo, tú tienes años creando contenido, años haciéndolo, sudándotelo, y ahorita fue que llegaste a tus 10.000 seguidores. Exacto, exactamente. Y a ver, ha sido un proceso. No en Ujú, todos estos años he sido tan constante como lo he sido últimamente. Y ujú, ajá, siento que eso hizo que viera los resultados, pero cada vez mientras más pasa el tiempo también veo cómo me va gustando más y cómo quiero que sea más parte de mi vida. Y capaz ujú, lo que dijimos de redefinir cuál era nuestra mentalidad de éxito o cómo definíamos éxito, yo no veía esto como éxito, como que capaz tener cierta independencia y yo tener esa libertad de que publicar o que no a mi manera, a mi tiempo. Yo no veía ujú, eso como éxito y hoy por hoy sí lo veo como éxito. ujú, Entonces, es algo que ha estado en constante trabajo y, por ejemplo, mis primeros videos y fotos, o sea,
esa parte de que a veces veo que, o sea, tienes que dar cringe al principio. O sea, yo veo el Ujú. maquillaje, o sea, cero Que difuminación, era o muy sea, 2016, o sea, exactamente, colores bold, fucsia, azul, o sea, ay no, azul amarillo, vibrante. Sí, no, y me eran. encantaba, y yo hacía mi broma, y es eso, no era un people pleaser, porque a mí me gustaba, o sea, era algo que se usaba mucho en el momento, pero era como que si alguien me comentaba que no le gustaba, que qué bolas, que no sé, los colores o lo que sea, realmente no me Ujú, importaba, porque a mí me gustaba el proceso, me disfrutaba el proceso de maquillarme y lo publicaba. Porque a ujú. veces, ¿qué pasa? Que entonces me llegaban comentarios comparando, y yo como que no se trata de eso, sino simplemente esa parte, el grit que estamos hablando es como que lanzarse, o sea, atreverse. Y no Y todo el mundo sostenerlo, tiene eso. Ujú. sostenerlo, porque mucha gente, o sea, empieza, por ejemplo, vamos a hablar nosotros aquí con el podcast. Nosotros empezamos este podcast, ok, chévere. Ambas lo hacemos porque, de verdad, disfrutamos el sentarnos aquí, el hablar, el compartirlo, el hacerlo, el planear los episodios, el seguir haciéndolo, nos encanta. Eh, pero, oye, obviamente estamos claras de que es algo que estamos creciendo de cero, de cero. O sea, aquí no es que empezamos, que somos las dos super mega influencers con 2 millones de seguidores cada una, que claro, cuando tú empiezas un podcast así, el éxito que va a tener o las personas que lo van a escuchar desde un principio es mucho mayor. Pero cuando tú estás creciendo algo desde cero, es probable que el crecimiento sea más lento, que las primeras personas que te escuchen van a ser tus tíos, tus primos o personas que se graduaron casi con nosotros en el colegio, que nos escuchan por chisme, por cualquier cosa X, em, y tú tienes que seguir aguantando hasta que tú vayas poco a poco llegando al punto o al público al que tú sabes que tú quieres y puedes llegar, ¿no? Y llegando a las metas que tú tienes. Y por eso también es importante tener metas bien claras. Aquí voy a meter un poquito de mercadeo, que fue lo que yo estudié, que se llama tener metas SMART, que son metas cuantificables, medibles, eh, contables, o sea, ejemplo, llegar a 10.000 seguidores, una meta clara que tú sabes cuál es el número que llegaste, o sea, lo que tú tienes que alcanzar. Eso es lo importante. Porque si tú dices, voy a ser millonario, ok, uno como, ¿qué calificas tú como ser millonario? Porque $1.000.000 es ser técnicamente millonario, 1 billón de bolívares es técnicamente ser millonario, pero la vida que te vas a dar con cada uno es muy diferente. Pero es verdad. Sí. Entonces, tipo, tienes que estar bien claro, tipo, todas esas cosas las tienes que hacer y el cómo lo vas a conseguir. Y yo creo que más allá tiene que haber algo más allá del dinero, porque por hacer dinero puedes hacer 50.000 cosas. Puedes abrirte aplicaciones tipo OnlyFans. Eso no quiere decir, es una manera de hacer dinero y hay gente que gana muchísimo dinero ahí, pero quizás no es la tuya. Entonces tú tienes que tener esas eh, metas muy medibles y tienes que tener perseverancia a largo plazo para tú aguantar la roncha que te va a venir, porque vas a tener momentos que tú dices, wow, no sé, me siguieron 100 personas de golpe y de repente vas a tener días, no sé, que Que tus te videos lo dejes ven seguir. 200 personas y ya, tienes 200 views y ya, y el video le fue terrible. Ok, o sea, ok, este no le fue bien, ok, el siguiente. Después te puedes poner a analizar, ok, ¿por qué a este video no le fue bien? Porque a este sí. Entonces empiezas a analizar los puntos claves y tú ahí vas como tuiqueando tu cuestión hasta tú llegar, como si íbamos a decir, a tu fórmula perfecta, ¿no? Pero, pero sí, no, el grid hay que tenerlo y por eso es que mucha gente que empieza metas y a los 2 días de que no explotaron, se rinden, se rinden. O sea, y es como que, bueno, pero ¿tú qué pensabas que ibas a hacer en 2 días? ¿Tú qué Porque pensabas? le ven, siento más la importancia de ser el people pleaser a la constancia y la disciplina. ¿Qué pasa? Que muchas veces uno pone relevancia al número, a la cantidad, a la visibilidad que Ujú, tuvo ese video, a la cantidad de likes que tuvo ese video, a qué tanta gente te comentó, te compartió. Cuando la verdad lo importante, cuando uno empieza, es el volumen, o sea, la cantidad y darle y seguir intentándolo y seguir intentándolo y seguir intentándolo y agarrar la habilidad. Y ya ujú. luego cuando tengas varios videos puedes hacer ese análisis, pero el análisis no puede ser desde la crítica para darte látigo y que, oye, No. es que no logré, yo quería 1.000 likes y no lo hice en ninguno. Capaz no lo hiciste en uno, pero si cuentas los likes de cada post porque te mantuviste constante, capaz si lograste 1.000 likes
en todo lo que hiciste en 2 semanas, por ejemplo. Ujú. Entonces es Que tiene como lo valor. veas esa percepción, exactamente, es un Igual, poco de igual, gente. igual que cuando uno ve como demasiado, sobre todo en redes sociales, como que hay 200 views, fracasé. Pero tú has visto 200 personas en un lugar Exacto, es juntas, demasiada gente. es un gentío, es una boda completa, es un gentío. Entonces, en verdad, tipo, también, si tú metas en redes, por ejemplo, ayuda mucho verlo así. Si lo que tienes son 100 seguidores, ¿cuántos son 100 personas? 100 personas es una boda pequeña, una boda medianita. Es bastante gente. Haz una fiesta, alimenta a 100 personas y vas a decir si es poquito o es mucho. Ujú, Entonces, exactamente. ajá, entonces no, es lo que les digo. Ya saben, lo primero, mindset estratégico de cómo mejorar siempre. Lo segundo, grit y perseverancia a largo plazo, que es mega, mega, mega importante, ¿no? La tercero es tener esta mentalidad de crecimiento, que es la base psicológica, o sea, es la base de este mindset de gente sumamente exitosa, ¿ok? O sea, hay dos cosas importantes. Las personas que creen en sus capacidades se pueden desarrollar con esfuerzo, buen uso de estrategias y retroalimentación, perdón. Estoy con un trabalenguas hoy. Eh, o sea, estas personas que creen que las habilidades no se nace con las habilidades, sino que tú las ganas, las creces, las mejoras, esa gente, o sea, siempre va para adelante. O sea, y por eso uno, o sea, yo siento que eso es muy común aquí en Venezuela, que uno escucha los cuentos, por ejemplo, de no, que mi papá es un señor portugués o mi abuelo era un portugués que vino en un barco, llegó con nada, después empezó como camionero, después compró un autobús, después tuvo una flota de autobuses, después abrió 5 panaderías, después, o sea, una gente que, como decimos los venezolanos, echa para adelante con todo, y que va siempre creciendo y más y más y más y más. O sea, para mí Esa la gente, ambición ajá, y tienen esas como metas a hambre. largo plazo. Ujú. Es hambre. Igual que un piloto de Fórmula 1. O sea, tú te das cuenta que hay pilotos, cuando un piloto de Fórmula 1 está acabado, cuando ya no tiene hambre de ganar. Ejemplo, yo amo a Daniel Ricardo con todo mi corazón. Lo amé desde que vi Drive to Survive. Pau no me acompaña en este gusto, pero yo lo amaba a Daniel Ricardo. Y cuando se fue, o sea, fui como que lloré. Y cuando volvió, lloré de la felicidad. Y cuando se volvió a ir, lloré de la tristeza otra vez. Pero tú te dabas cuenta que había un shift en su mentalidad cuando estaba en Red Bull, que era un piloto con mucha hambre, a cuando se fue y después volvió, era otra mentalidad. Tú te dabas cuenta. Entonces, yo siento que la gente que es muy exitosa, que crece, tiene siempre como un hambre también. Y luego, aquí hay otra diferencia, ¿no? Que es que la gente con mentalidad fija, perdón, creen que las habilidades son innatas e inmutables. O sea que ay, si yo nací con la habilidad de cantar, ay, buenísimo, nací con la habilidad. Eso no lo puedo mejorar, eso no lo puedo cambiar. O si yo no tengo la voz, no lo puedo aprender. Si no saben cantar, se puede aprender a cantar. Quizás Por el oído ejemplo, musical es más hay, difícil, pero se puede aprender. por ejemplo, un tema de esa parte de la mentalidad fija. Pasa mucho, Ujú, sobre todo, lo veo mucho en las mujeres cuando ya cumplen cierta edad. Ay, pero es ujú, que ya yo estoy vieja, yo no puedo aprender inglés. Ay, pero es que ya ujú, yo estoy vieja, no debería hacer eso, no me puedo poner una minifalda porque estoy vieja ujú, y que hay maneras en las que se puede incorporar el estilo, o sea, esa parte de adaptarse no la hay, no hay un techo, es simplemente un techo y ujú, no sé si es la edad o la experiencia. Conozco muchas personas así, creo que en muchos casos las personas conocen a este tipo de personas y bueno, es simplemente que ya conscientemente se ponen un techo y ya pues lo que quieren aprender lo hacen, lo que no, no, porque simplemente no quieren. Y con la ujú, parte, por ejemplo, de la ambición, que lo que estaba diciendo lo de Daniel Ricardo, em, es importante, por ejemplo, uno se establece metas y es como que luego tú quieres ir por más. Y ujú, entonces ahí es cuando se te vuelve algo a largo plazo. Entonces es como que, oye, yo me acuerdo cómo anhelaba a esta meta, por ejemplo, de los 10.000 seguidores en Instagram. O sea, la logré, pero ahorita soy como que, o sea, ahora siento vamos que por esto es solo el 25. comienzo. Sí. Ahorita esto es solo el comienzo. O sea, yo le estuve dando tanto push y tanto push y lo logré y fue como que, ajá. O sea, no me lo tomo así como que, como, listo, ya. No, o sea, es como Ujú, que, o sea, si logré esto,
de qué más soy capaz de hacer, cien ¿sabes? por Es ciento como que no, me puedo comer el mundo, o sea, así me siento. Y cuando la satisfacción que me da, y yo creo que las personas que son así con esa mentalidad de éxito, ponerte una meta, trabajar por ella, tener ese grit, hacer esas estrategias y lograr esa meta, eso hace que siempre te estés llenando de ponerte más metas y más metas y más metas y que cada vez sean aún más grandes. Y eso, puedo vivir con esa ambición toda la vida, chama. Es que lo llena. Y creo que también va un punto de, o sea, antes estábamos hablando también de la comparación, ¿no? Y uno tiene que tener mucho cuidado con quien uno se compara. Pues yo siento ya, como mujeres, que uno tiende a compararse en todo sentido. Uno tiende a comparar su cuerpo, sus habilidades, por ejemplo, con alguien que es modelo, yo qué sé, de Instagram, que tiene libertad de ir 6 horas al gimnasio al día, porque no tiene un trabajo de oficina, porque, ¿sabes? Su trabajo es cuidarse y verse de cierta manera. Oye, tú quizás no tienes ese lujo, quizás alguien que nos está escuchando, estás casada, eres mamá, tú tienes un trabajo a tiempo completo. Si te puedes ir 1 hora al gimnasio, es mucho, quizás, y es un lujo. Entonces, como que uno tiene que ver también con quién uno se compara, ¿no? Y, por ejemplo, una de las cosas que más me gusta a mí es compararme conmigo misma. Mi versión, y sobre todo esto yo lo he aplicado mucho en temas de donde yo estaba en cuanto a mentalidad, ¿no? Hace 2 años, hace un año, hace 6 meses, ¿sabes? Loriana hace 2 años quizás quería hacer algo así, como el podcast, crear contenido, etcétera, porque me gustaba mucho consumirlo y me parecía genial una carrera así, como creativa, como bastante independiente, me parecía lo máximo, eh, pero no lo veía posible. También porque yo estaba en una situación y rodeada de gente que, Dios mío, o sea, no eran gente positiva que, sabes, que te iba a animar, nada que ver, ¿no? Entonces, uno tiene que también ver con quién se compara y si te vas a comparar con alguien que está, vamos a decir, en tu nicho, en tu rubro, lo que sea, no te puedes comparar con alguien que está, o sea, si yo estoy empezando a jugar fútbol y estoy aprendiendo a patear la pelota, no me puedo comparar con Messi, con el Messi de hoy en día. O sea, yo no me puedo comparar con el Messi que ha ganado sobre 200 balones de oro, o sea, que ha, se ha ganado todos los Sí, no. campeonatos que te puedes imaginar, que es campeón del mundo. O sea, no te puedes comparar con eso. No, igual que nosotros, por ejemplo, tenemos este podcast. Hemos publicado a fecha de hoy 12 episodios. No nos podemos comparar con un podcast que quizás ha publicado 600 episodios, que tienen 6 7 años haciéndolo. No puedes compararte, o sea, no estás todavía en ese mismo nivel. Y no quiere decir que nunca vas a llegar, ojo, pero tienes que dar tus pasos pequeños. Compárate quizás con alguien, los inicios de alguien más. Estudia los inicios de alguien que quizás ya ha hecho lo que tú quieres hacer. Ahí sí vale la pena. Ok, ¿cómo lo hizo esta persona? Estúdialo, analízalo. Ahora que, ok, ¿cómo lo puedo hacer ahora yo? Entonces, y viene todo lo que te digo, de la mano de pensamiento estratégico, mentalidad de crecimiento. O sea, es como que todo de lo mismo. El siempre estudiar cómo puedes ser mejor. Y porque algo no se te haga fácil, quiere decir que, o sea, quiere decir que ahí tienes más área de crecimiento, más metas que puedes lograr, mucho más que mejorar. Entonces, eh, anímate, ponte metas y ponte metas claras. Nosotros ya hicimos nuestro vision board, que ahorita, para fecha que estamos grabando esto, lo estamos grabando en diciembre, estamos ya a terminar el año 2025. Ustedes cuando lo estén viendo ya es el 2026. Pero, claro, yo me tengo que sentar a hacer mis metas claras, o sea, así como lística, como lo mostró Pau en estos días. Eso lo tengo que hacer. Pero no lo he hecho. Eso lo tengo que hacer. Esta meta, ¡fum! Ajá. ¿Cómo voy a hacer qué acciones? Ya la parte de acción. Y esto es algo con la parte del Ikigai que estaba hablando. También que he leído otros libros. Hay una parte que es el ser y hacer para tener. Ujú, O sea, tú primero eres, luego tienes acciones, pones de tu parte esa disciplina, esa constancia, para luego tener las cosas. ujú, ¿Qué pasa? Que antes hay una generación, por ejemplo, que lo más importante primero era tener. Entonces, tener las cosas para luego hacer, y luego eso es lo que va a determinar cómo vas a ser tú como persona. ujú. Cuando yo vi esto, eso fue una conferencia que fui de emprendimiento, cuando yo vi eso, yo dije, wow,
porque es que nunca yo me he sentado a pensar en cómo soy. ¿Y qué pasa? Que muchas veces uno define cómo es por lo que tiene. Y la Y verdad hoy es en que día. no. Tú hoy tienes que determinar es quién eres tú. Ya Ujú. hay cosas que te gustan, hay cosas que no te gustan, qué habilidades tienes y qué no. Entonces esa parte de ser, hacer y tener en ese orden de ideas es súper importante. Es una filosofía también de vida en general porque hay gente que las tiene en el orden que no es y tú lo ves y ves eso reflejado y luego cuando tú quieres hablar de esa persona, de metas, de pasiones, de éxito, tú ves que no tiene absolutamente nada en el No, cerebro. te lo juro. Hay gente que tú te pones a hablar con ellas. Y yo siento que esto me ha pasado muy. Yo voy a hablar de Venezuela porque es mi experiencia, es lo que he experimentado aquí. Quizás por la familia que yo tengo, la manera en que yo soy, no sé, mis metas primero son, ok, voy a crecer, por ejemplo, esta meta financiera, tengo esta meta financiera. Después yo me doy este lujo. Después yo hago esto. O sea, como que primero quiero tener y estar yo bien. O sea, o primero soy, porque al final la que pone primero la meta soy yo. Viene algo de mí. Después consigo la meta física y después que yo puedo aparentar o lo que sea. Eso que es lo que menos me importa. Ujú. Y yo siento que mucha gente que yo he conocido que lo primero era aparentar. Gastaban prácticamente todo el sueldo en ropa nueva. Es que, pero amiga, o sea, y después estaban y que, ay, es que no tengo para esto, pero si te acabas de gastar todo el dinero en ropa o o sea, o en cosas que no necesitas, que no son necesidad, por aparecer, porque yo siento que eso es muy común hoy en día, que la gente quiere aparentar mucho, ¿no? Entonces, eh, sí. Y me encanta que lo mencionaste porque esto va de un punto que tengo que hablar y que yo te lo mandé y te mandé un video en estos días que íbamos a hablar, que es, bueno, uno, la gente resiliente tiene muy buena relación, una relación muy positiva con el fracaso, con el fallar. La gente más grande que tú te imaginas han fallado 400,000 veces. O sea, Oprah Winfrey, que yo creo que es fácilmente una de las personas más influenciables en los medios en Estados Unidos, a ella la botaron de trabajos. La votaron de trabajo. O sea, Oprah Winfrey. Imagínate tú decir que tú votaste lo que iba a hacer Oprah Winfrey. Pero es que ella no era Oprah Winfrey cuando tú la votaste, en verdad. Ella se convirtió en Oprah Winfrey. O sea, ella hizo de su nombre lo que es hoy en día. Después de tener esos fracasos. O sea, Messi, ¿cuántas veces no habrá fallado? ¿Cuántas metía patas? O sea, la gente, tipo, Mark Zuckerberg, ¿cuántas veces no lo habrán demandado? O sea, se habrá metido en 400 rollos, Steve Jobs lo mismo. O sea, toda esta gente que tú ves grande, ¿cuántas veces no habrán fallado? ¿Cuántas veces no los habrán rechazado? Por ejemplo, tú ves actores grandísimos que te pueden encantar y quizás esta es tu meta y ser cantante. O sea, ¿cuántas veces no te han rechazado a esa gente para llegar a ese punto en el que están? O sea, yo creo que ahí uno le tiene que perder, uno, miedo al fracaso, porque cada vez que tú fracasas siento que te trae un paso más adelante. Hay gente, por ejemplo, Vera Wang, o sea, no hizo su primer vestido hasta los 40 años. Hay actores que no empiezan su carrera, vamos a decir, artística hasta los 50 años. Entonces, uno, no tienes un límite de edad para alcanzar tus metas, lo que sea. Eso es lo que tú te propones. Y dos, tienes que quitarte el miedo con que alguien te diga no. Si tú aplicas a trabajo, algo, o sea, eso no tiene que ser una figura pública. Si tú aplicas a trabajos, hoy en día tú estás claro que te van a rechazar 400,000 veces antes de que puedas conseguir un trabajo. Gente, trabajo a los que tú vas a mandar tu currículum, que puede estar sobrecalificado, que no sé qué, y no te van a ni llamar, ni te van a mandar un mensaje para decir recibido. Te van a descartar a la primera. O Y te va de eso repente afecta. llegado, o sea, mentalmente a uno lo tumba. Cuando uno está buscando trabajo, ese tipo de también, o bueno, ya va, me ha pasado que mando un trabajo meses después que te llega, hola, fuimos con otro candidato. Me ha pasado. O tú haces todo un proceso de entrevistas, tú piensas que tú eres el candidato y no te contratan. Te hacen promesas y que, ay, sí, bueno, de empezar este trabajo, ¿cuánto quisieras? O sea, te hacen como que, te lo hacen parecer de verdad que tú vas a ser el contratado y de repente te dicen que no. Y eso, o sea, es completamente válido. Pero tú no puedes dejar que eso te tumbe. Tú te puedes dar el espacio para sentir las emociones que tú tengas que sentir. Pero tú no, Llora. llóralo. Si lo quieres llorar, He tú lo estado ahí. lloras.
Tienes un día, una noche, te limitas el Bien tiempo que tú vas. arrechado. Yo también. Tú te vas a dar un límite de tiempo para sentir esas emociones. Y después tú agarras y te vas Y y tú sigues. sigues adelante, porque no te vas a frenar por esa broma. Son cosas que pasan. Y lo mismo puede pasar hasta en tu vida amorosa. Tú puedes estar enamoradísima de alguien, ser un migajero, arrastrarte por ello y ellos decirte no. Y es válido, ojo, es válido. Y uno lo llora, lo pasa y sigues adelante. Sigues adelante. ¿Ok? Entonces, la gente también muy exitosa tiene una relación muy positiva con el rechazo y todas estas cosas, ¿no? Pero, y aquí vamos al punto que yo te iba a decir, que es que la gente también muy exitosa tiene como un nivel muy alto de autoconocimiento y autoeficiencia o eficacia, pues, que es, y esto te lo digo porque te mandé un video de una chama que justo estaba hablando de esto, que ella sentía que ella no era, que no tenía confianza en sí misma, que ella siempre estaba dudando de sí misma y tal. Y ella habla de que el psicólogo le mandó a estudiar a Kimi Raikkonen. Para las personas que no saben, Kimi Raikkonen es que sí, uno de los mejores pilotos de la historia en Fórmula 1, campeón del mundo, corrió para Ferrari un pocotón de años y tenía el apodo del hombre de hielo, The Iceman. Porque si lo ven, él no es una persona bueno, él en particular no es una persona como muy carismática, No. muy habladora, él va muy al grano y es como cortante, ¿no? Porque a Ujú, veces hay gente que le hacía entrevistas y justo es lo que esta chama hace referencia en esta entrevista, que es que le dicen, Kimi, ¿te sientes tentado de sentarte en el simulador un pocotón de horas oye, no sé, ver qué puedes mejorar con el setting del carro y tal? Y él, no, eso es todo lo que contestó. No. O sea, y entonces es como una mentalidad muy de, soy un piloto, yo manejo un carro y eso es lo que yo hago y ya. O sea, como que muy enfocados al área en el que ellos están. Tipo, esto es lo que soy, ¿sabes? Y ya. Y muy enfocados. Eh, y eso me encantó. Me sintió refrescante porque uno normalmente, a uno no le enseñan, pero no, es una oración completa. lo Y que no tiene... estabas mencionando de Elon Musk que decía sus no. Ujú. No hay que dar explicaciones, ni nada de por No, medio, ni no. describir el no, de por qué dije no, no, o sea, no y punto, se acabó. Como mujer es demasiado valioso, chama. Sí. Uno se inventa 400.000 excusas, o tratar de comentar la cosa más bonita para que la gente no se moleste con uno o lo que sea. Pero a veces uno tiene, es lo que digo, uno tiene que tener la confianza del hombre más mediocre del mundo. Otra vez. Póngata, porque es verdad. Uno ahí Sí. uno va dudando y tú ves al hombre más mediocre. Ese no se está cuestionando si le está cayendo bien a nadie. Ese no se No está con cuestionando. No justificaciones, justifica nada. excusas. No, él va y hace su broma y ya. Entonces, que quizás uno puede tener más capacidades que ese señor mediocre. No, uno no tiene que estar ni justificando, ni cuestionándose, ni nada. Y yo me he dado cuenta de una cosa, que esto lo leí en un libro en realidad, que es que usualmente la gente, mientras más talentosa es para algo, más se cuestiona si tiene talento. Piénsalo, Wow. piénsalo. ¿Cuántas veces uno no se cuestiona si no tiene talento? Entonces, bueno, a lo que vamos. Tener confianza de que, y yo creo que, y la confianza para mí, o en mi caso, vino mucho de conocerme a mí misma, de autoconocimiento, de ahondar. Porque si yo sé lo que yo soy, si yo sé quién soy, lo que soy, lo bueno, lo malo, todo, tú, como dirían aquí, con tu cuerpo yuca, no puedes, o sea, persona random, no tú, Paola, pero tú, con tu cuerpo yuca, no puedes venir a decirme quién soy yo. O venirme a decir un montón de Exacto. cosas que no soy yo. No puedes. O decirme como que no, que tú eres mala gente. Pues mentira, yo no soy mala gente, por decirte una cosa, pues. O es que tú eres fea. No, yo no soy fea. ¿Quién te dijo a mí eso? Como que cuando alguien viene a decirte una cosa tan absurda sobre ti, que tú sabes que no es verdad, a ti no te importa. Y empiezas a tener demasiada más seguridad contigo misma y no te cuestionas tanto. Entonces, autoconocimiento, autoeficacia, y de ahí es que viene la confianza. Tum, tum. Y sean como Kimi Raikkonen. Sí, por favor. Sin excusas, al punto. Epa, Me es encanta que, Nicky. no, es que Kimi es icónico. Aquí un Sí. pequeño inciso. Por, Mi pero momento por fue ser cortante, por ser por ser, ¡tácata!
Uno de mis momentos favoritos de él, sin duda alguna, es cuando él en Mónaco, fue en una carrera, no me acuerdo en qué año, en una carrera en Mónaco, él choca el carro. ¿Y qué pasa usualmente cuando los pilotos chocan el carro? Bueno, van directo otra vez a los pits, a analizar, a ver. Ah, no, él no. Él dejó el carro ahí botado y él se agarró, cruzó la marina y fue y se montó en su yate. Él se quitó Así. el traje de piloto y él estaba en su yate. Estaba de lo más relajado. Se puso un traje de baño y estaba ahí tomando sol. Y que me encanta. Entonces, no, y por ejemplo, con la misma mentalidad de como de ir para más y de esa hambre, hay otro, Fernando Alonso. Él, él es sumamente agresivo en la pista y como piloto es sumamente agresivo. O sea, él tiene también bueno, tiene dos momentos en los que puedo hablar. Uno fue que él había chocado el carro, pero o sea, que el choque de eso que tú dices, ¿cómo sobrevivió? O sea, un choque espantoso. Y en ese momento, en Fórmula 1, los equipos podían tener un tercer carro, o sea, de manera que si uno de los dos pilotos chocaba, podían agarrar ese tercer carro y salir corriendo, o sea, seguir a continuar la carrera. Él estaba pensando en qué tan, o sea, el chocó, se metió un golpazo. Él estaba pensando en salir, correr, agarrar el otro carro para seguir corriendo. Cualquier otra persona Sí, choca el carro y se pone, ok, bueno, ya hasta aquí llegué, ya, sí. me asusté ya. No, eso me llamó muchísimo la atención. Y también era como agresivo. Una vez le lanzó el carro a Schumacher diciendo que él sabía que Schumacher tenía hijos y esposa y que él se iba a Así. frenar por eso. Y yo, wow. El Entonces, inconsciente ahí le iba a hacer a Schumacher la del síndrome del impostor, iba a frenar. Pues Schumacher también era agresivo. O sea, Schumacher veloz. era... es que es lo que te digo, tú no llegas a esos niveles de ser piloto de Fórmula 1 si tú no eres agresivo, si tú no tienes un hambre. Un killer instinct, o sea, pero del muy superior también a otros pilotos. Claro. Por ejemplo, que quizás tú dices, bueno, Colapinto. Colapinto es muy nuevo todavía, no ha estado con un equipo que tú digas, wow. Pero el año pasado, cuando estaba corriendo con Williams, él en un momento, hubo un momento en que tenía a Checo detrás y él no dejaba pasar a Checo. Y pasaron no sé qué cuántas vueltas y no dejaba pasar a Checo. Tipo, no te voy me sabe a carrizo que tú eres Checo, que tú estás en un Red Bull, o sea, me importa un carrizo, o sea, no te voy a dar la posición. Y al final Checo lo logró pasar en un punto porque el carro de Colapinto no daba en comparación con el de Checo, pero él dijo, wow, en verdad es muy buen piloto. Y eso es lo que le digo, tú no tienes, o sea, porque tú estés corriendo contra un Verstappen, tú no tienes por qué darle la posición en la vida. Y creo que Exactamente, ese es el así es otro punto. Piastri. Exacto. Tú tienes, o sea, ese es el otro punto. Son personas, y esto es en general con todos los deportistas, no solo Fórmula 1, que son muy competitivos. Y que yo creo que en la vida uno tiene que hacer así. Ahora, creo que hay Sí, competitividad sana y creo que hay competitividad tóxica. Por ejemplo, si tú estás en un ambiente laboral de oficina, no seas el competitivo tóxico que está peleando por toda pendejada. Porque hay de esos. Y si ustedes han trabajado en una oficina, tienen que haber seguro conocido a uno. Que es como esa gente que tiene que figurar en absolutamente todo y posicionarse encima de todos. No, no sean esos. Hay competitividad sana. Pueden buscarlo. Em, Y bueno, la gente también está, que es así, muy, muy exitosa, tienen otra cosa que es mucha autodisciplina y manejo del tiempo. Todos, al final del día, tenemos exactamente la misma cantidad de tiempo, todos. Pero como la gente que es muy exitosa maneja su tiempo versus quizás uno, o como yo lo manejaba en el pasado, es muy diferente, es muy diferente. Ellos tienen tiempos establecidos para todo, incluso para tiempo con su familia, para muchas cosas, ¿no? Eh, y que no, y que, no sé, también si se han metido o quieren ir al gimnasio, y esto es un consejo que es, no puedes dejar que la motivación sea lo que te lleva. Porque la motivación tiene un límite de tiempo. Hay días que tú no vas a tener ganas de pararte a ir al gimnasio. Igual que tú no vas a tener ganas de pararte a pelear otra vez no sé, si estás haciendo un emprendimiento, tú sabes que a veces cuando tú tienes un emprendimiento, eso son trabajar más horas incluso en un principio que si tú estuvieses trabajando para una compañía, eso no es un 9 a 5. Entonces, la motivación te llega hasta cierto punto. Lo otro es disciplina.
Eso, para nosotros que queremos ir al gimnasio en este año. Buen punto. Necesitamos la disciplina. No, Ujú, totalmente. Y la parte también como de los hábitos y la rutina. Oye, la organización y la planificación también, o sea, esos momentos, lo que estabas diciendo, es momentos para familia, momentos de trabajo, momentos para ir al gimnasio, o sea, a mí me funciona muchísimo planificarme porque me gusta hacer varias cosas y de todo un poco, pero es mentira que tengo una cantidad de tiempo ilimitado para hacerlo todo. Entonces, administrar mi tiempo es, o sea, al final el recurso más importante que yo tengo es el tiempo y ujú. administrarlo para yo priorizar lo que quiero y lo que no va a tener tanta relevancia en mis días o en mi tiempo, pues ya es sumamente importante también para esa mentalidad de éxito y poder lograr esas metas o eso que yo quiero. ¿No? Y que te tienes que cuidar, porque si tú quieres alcanzar una meta muy grande, tú te tienes que cuidar en el proceso para tú poder llegar. Si tú te estás quemando, o sea, y no has llegado ni a la mitad de la meta, tú no vas a poder llegar. Si tú Si no estás la vas a ahí sostener, como un carro de hace sopo 200 años que se está tirando tres, que está, no vas a llegar, no vas a llegar. Tienes que cuidarte. O sea, por ejemplo, hay gente, hubo alguien que yo conocí que hasta ponía las horas de dormir y se wow, acercaba la hora de dormir y se iba para dormir, o sea, no le importaba. Y yo dije, oye, como alguien que hoy en día le cuesta mucho dormir o he tenido que mejorar mucho mis hábitos de sueño, me cuesta mucho dormir a ciertas horas, berro, en verdad es mega importante, es muy necesario. O sea, demasiado. entonces, y yo creo que, bueno, también uno tiene que trabajar en pro de uno, porque no que funciona a alguien no siempre le funciona a otro. O sea, por ejemplo, yo soy de la gente que yo en las noches, no me preguntas por qué, yo me inspiro en las noches, me pongo más activa. Yo soy un búho, lo juro. Entonces yo me acuesto a las 12, 1 de la mañana. Y claro, yo me paro tipo a las 9, usualmente, a menos de que tenga otra cosa pendiente, ¿no? En las mañanas, pero yo tiendo a ser de las que me paro tarde porque me acuesto tarde. Y en las noches, cuando está todo callado, cuando ya mis papás están durmiendo, cuando estoy sola, ahí es que hago como lo fuerte, lo de pensar, lo grueso. Eh, y eso a mí me ha funcionado, ojo, cuando yo al final del día es que me siento a hacer las cosas, a mí es muy personal, me funciona. Pero hay gente que le sirve pararse a las 5 de la mañana. Tipo, ¿tú no has visto los videos de la gente haciendo lo del 5 a.m. Club? Así, del agua. Yo lo he visto y digo, oye, en verdad tiene cierto sentido que tener tiempo antes de empezar tu día laboral y tal, ¿sabes? Como que para ti, que si quieres hacer journaling, que si quieres meditar, que si quieres hacer ejercicio antes y sales de eso, ok, es buenísimo, es válido. Yo sé que a mí no me funciona. Y a mí me gusta mucho ir al gimnasio al final del día, aunque dicen que no es lo mejor, porque estás usando como que el poquito de energía que te resta y no el grueso de energía que tienes, vamos a decir. em, de ir al gimnasio al final del día. O sea, porque quemas, o sea, quemas como la energía que te queda, no rindes tan bien, eso es lo que dicen. Pero me gusta ir al Ok. final del día, que es como que ya un punto donde yo dreno todo lo de mi día, Todo el día, ahí, exacto. lo dejo Y te ahí, relaja ajá, estoy cansada y llego a la casa, me baño, como y me acuesto a dormir. y listo. Ujú. Y con esto de cuidarse también, y esto lo tengo que aplicar más, hacer un detox del teléfono. Yo lo tengo grave, yo tengo una adicción con mi teléfono y lo peor es que yo no era así. Yo, Pero también es porque trabajas con redes y todo y contenido, sí, entonces, como es la herramienta de trabajo, también uno no se pone el límite de cuándo soltarlo, cuándo no, qué tanto tiempo estar con claro, el y que lo hago teléfono. todo en un teléfono, porque si de repente si yo Ujú. tuviese un teléfono de trabajo y un teléfono personal, bueno, yo sé que dejo el de trabajo y cualquier cosa es, bueno, contestarle a mi familia, a mis amigos, cosas así. O si lo que quiero es jugar un jueguito en el teléfono, bueno, lo tengo para eso. Pero como es todo y me llega todo el mismo teléfono y son los emails, o sea, es todo el día. A mí me ha costado mucho. Pero tener a veces gente que he visto hoy en día que planifica al mes un día que es de detox de teléfono, o sea, un domingo que no agarran el teléfono hasta el lunes. Y me encanta la idea. Porque yo antes lo dejaba, yo a veces antes tenía el teléfono botado en la gaveta y lo dejaba ahí, por ejemplo, en vacaciones, en el colegio. Yo dejaba mi teléfono en la gaveta todo el mes Ujú. y lo dejaba. Y yo estaba que sin mi iPad y ya. Y yo tucu, 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 y no lo tenía. Y ahora no puedo, chama, porque ahora es todo. Sí. Pero bueno,
Y lo último punto, que creo que también es bien importante, es que la gente que es muy efectiva es gente muy inteligente emocionalmente y saben regular muy bien el estrés. Y esto para mí es un punto muy importante porque esto Ese yo es lo mi he punto estudiado débil. mucho. Chama, yo también, y yo lo he tenido que aprender a manejar, porque yo soy una persona que durante mucho tiempo me tocó vivir situaciones muy rudas durante como 10 años, porque, bueno, Plutón no me soltaba la mano, no mentira. Eh, que coño, me tocó vivir situaciones muy rudas que, es lo que digo, yo viví como en un estrés muy alto, sostenido en el tiempo, y no siempre lo manejaba bien, o sea, y eso culminó en que ahora Oriana, la pobre Oriana, tiene ansiedad. ¿Y cómo se manifiesta la ansiedad de Oriana? Estrés por pendejadas. O sea, yo me puedo parar a las 3 de la mañana, que me pasó anoche, porque está teniendo sueños locos. Estaba teniendo sueños locos. Y que, ay, no, tengo que hacer tal vaina. Ay, no, tengo que hacer lo otro. Ay, Sí. o que te pares y estás soñando con los emails del trabajo. ¿Qué es eso? Sí. ¿Qué Yo en es estos días te eso? dije eso. Con eso. Entonces, y me empecé a estudiar esto del estrés y me di cuenta, porque es lo que te digo, yo tenía mucho estrés laboral, tenía estrés de mi vida personal, tenía estrés de familiar, estrés de muchas áreas juntas al mismo tiempo, que no me soltaban el brazo y que me di cuenta que, bueno, que es que yo digo, gracias a Dios me llegó la terapia. Héctor, si estás escuchando este episodio, se lo voy a mandar, te quiero mucho. Aquí el que me cambiaste la vida fuiste tú. Pero eh, de que, oye, en verdad, uno no es sano y no puede mantener el estrés por tanto tiempo. Y dos, me di cuenta que yo no podía cambiar el mundo afuera. Yo no podía cambiar ciertas circunstancias, ciertas cosas que están pasando. Yo podía cambiar yo, como yo me tomaba las cosas. Entonces ahí vino un cambio interno muy importante y que después voy a aprovechar esto para hacer hincapié en otra cosa. Pero es que el cerebro de uno en verdad no está hecho, o el cuerpo de uno no está hecho para aguantar estrés sostenido durante mucho tiempo. Tu cuerpo funciona, es muy eficiente y tu cerebro es muy eficiente para estrés de un momento. Ejemplo, una crisis, una situación puntual, una emergencia. Tu cuerpo puede manejar ese pico de estrés muy bien, porque es algo sostenido. Pero tipo, el tener un trabajo estresante durante años No no puedo. lo puedes sostener. Entonces, te desgastas mentalmente, te desgastas físicamente. Es muy común que, por ejemplo, gente, y a mí me pasó, que si tú manejas el estrés y las emociones y lo tragas todo durante mucho tiempo, se le manifiesta a la gente mucho en urticarias, condiciones en la piel. A mí me dio mi crisis de espalda, que pasé 2 semanas sin poder caminar, por yo no tomarme un día de descanso, pasé 2 semanas. O sea, entonces, si tú no te das ese descanso, si tú no escuchas tu cuerpo, si tú no manejas tu estrés, tu cuerpo te va a obligar a tomarte A ese descanso. descansar. Ujú. Ujú. Entonces, y si tú, o sea, eso fue para mí un golpe duro, chama, cuando a mí me tocó enfrentar eso, darme Es cuenta de que eso. es heavy, es que es heavy. Y al final a veces creo que uno, ¿qué pasa con la inteligencia emocional también? Reconocer que estás pasando en un periodo de estrés o que una situación te estresa y sientes ansiedad por tal cuestión y decir, ok, me siento de esta manera, déjame descansar, take it easy Ujú, para eso, para tomarte un día de descanso y esas emociones que tienes capaz a flor que están surgiendo, dejarlas fluir con ese día de descanso va a hacer que luego te sientas mejor. ¿Y qué ujú. pasa con el cuerpo? Cuando no te permites o no te das ese espacio de a ti, de no hacer nada, que a mí me cuesta muchísimo tomarme un día de descanso, te soy honesta. Luego, yo siento que es como una bola de nieve, Ujú, se te va acumulando, que lo que estaba diciendo de, o sea, estar en un trabajo que es un estrés constante por año, se te va creando una bola de nieve, se te va creando una bola de nieve que claro, al final uno piensa que no y que uno es increíblemente, uno es superdotado, inmortal, superhéroe, pero el cuerpo te deja saber no, que necesitas que por eso soltar, es que uno necesitas escucha dejar salir. cuentos de personas que de repente de la nada les da un infarto, Ujú. porque quizás tú no, o sea, acumulas tantas cosas
que tu cuerpo de una manera u otra lo tiene que sacar, lo tiene que manifestar. Y hay Sí. veces que tu cuerpo ya no puede más. Entonces uno tiene que darse, o sea, darse ese descanso. Y con la inteligencia emocional, para mí una cosa que me tocó mucho aprender cuando empecé en el mundo laboral, fue entender con la inteligencia emocional que uno, que no toda emoción está hecha para mostrarla en todo momento, que a veces sí uno se tiene que guardar ciertas emociones Sí. para poderlas sacar en momentos más apropiados o cuando estás en intimidad o en momentos más seguros. O sea, eh, hay cosas en los trabajos que a uno le pueden dar rabia, le pueden dar mucha rabia, pero uno no tiene que descargar esa rabia públicamente en el trabajo, aunque uno tiene todas las ganas de hacerlo. Y lo he vivido muchas veces. Eh, Eso entonces es uno a veces, difícil, es eso es difícil, difícil, es porque difícil. hace 2 semanas, una semana viví ese episodio de Y que lo me dio hablamos. impotencia y quería llorar, o sea, quería llorar en el instante, pero llorar así a mares, y yo Claro, me lo tragué y llorar me de afectaba rabia. mucho. Llorar de rabia, exacto. Y yo Ujú. y yo estaba en el trabajo, y yo así dije: "Bueno, cuando salga, cuando me vaya, lloro". O sea, literal, salí, pisé el carro, me encerré en el carro y solté, pero a mares así, toda me fui del Ujú. trabajo a mi casa llorando. Lloré todo el camino. Y llegué a mi casa con la cara nada, pero tranquila. No, no. A mí sí me cuesta un poco más ya cuando tengo la emoción, tipo, terminar de superarla. A veces a mí me cuesta, me quedo un poco ahí como aferrado como Pegada, sí. sí, a mí esa parte me cuesta. Sí tuve situaciones, por ejemplo, que me dieron, también me daban mucha rabia, mucha impotencia, que me parecían muy injustas laboral, en una experiencia laboral que tuve. Me parecían muy injustas, me dan demasiada rabia, creo que, y claro, mira, cuando yo me monté en el carro con mi papá, descargar todo, llorar todo, y para mí es como un proceso de luto, la broma, te lo juro, porque es como que proceso la emoción y los aftermath y analizo toda la cosa otra vez. A mí me cuesta mucho eso, porque yo soy una persona muy, muy emocional, yo siento mis emociones muy a flor de Yo piel, también. entonces a veces soltarlas cuesta un poquito, ¿no? Em, pero Esta es un área de mejora. No somos perfectas, nadie es perfecto. lo que otro que iba a ir, que la gente que es, hablando de mindset y esto, para avanzar creo que al último puntico, es que la gente que es exitosa también, como que lo primero que trabajan es su mindset. O sea, ellos no, ellos se convierten por dentro en la persona que quieren ser. Sí. Y cada vez que uno hace un cambio en su vida, que no es fácil, cuando uno cambiar a uno mismo no es fácil. En estos días escuché una frase, voy a hacer el inciso aquí porque está muy buena la frase. Yo soy la reina de las frases, que es que uno no puede cambiar a la gente. La frase va de esto. Entonces decía como que piensa lo difícil que es cambiarte a ti y te vas a dar cuenta lo inútil que es intentar cambiar a alguien más. Está buena, Entonces, Entonces, está bueno, filosófica. está filosófica. Entonces, bueno, y, no, y esto lo vi en el podcast de Mel Robbins, que ella tiene un libro, ella es escritora, ella hizo un libro que se llama Let Them Theory, o sea, la teoría de, como de déjalo ser, que me encantó porque una vez se aferra a tratar de controlar todo, a la gente, a las situaciones, a la cosa, cómo va a resultar todo. Y uno tiene que Y no dejar ser a la sabe. gente. No, ahí tienes que dejar Ujú. ser, dejarlo ser y ya. Y ella tiene un podcast hoy en día. Y ella, en ese podcast, ella hablaba de eso, como que de que empieza por la mentalidad. Y eso no quiere decir ser, o sea, eso no quiere decir que tú vas a fingirlo, que tú te vas a, o sea, que tú No. vas a tú sigues siendo tú, pero tú te conviertes en esa persona que tú quieres ser. Y entonces ahí tú tienes que preguntar, esa versión de mí, que esto me encantó y lo usé mucho en GPT, ya estoy hablando con mi mamá que le dice chat GPP, perdón mamá. Eh, o sea, esa versión de ti, o sea, que tiene esas cosas que tú quieres, cómo vive su vida. Por ejemplo, si tú quieres manifestar a esa pareja que está fit y está buenísima, tú no puedes ser el que está sentado en un sillón bebiendo cerveza todo el día.
Porque esa Correcto. persona que es fit, que se ejercita, que le importa su cuerpo, quiere a alguien que también cuide de sí mismo. Ujú. Entonces, tú te tienes que convertir primero en esa persona que tú quieres manifestar o quieres atraer a tu vida, ¿no? Porque es muy fácil decir, yo quiero esto y esto y esto, y no, esto es lo que yo he trabajado, esto es lo que yo puedo ofrecerle a otra persona, que ¿Qué es es lo que voy a mega hacer yo? ¿Cómo? como, chama, es que va todo de la mano. Y eso, Poderoso. y Full eso va circle. también desde el estilo de vida que tú quieres construir. O sea, no tiene que ser como manifestar a otra persona, un novio, una pareja, sino también, ok, la Oriana, vamos a decir, que tiene un podcast, porque me encanta usar muchos ejemplos aquí, usando el podcast de él. La Oriana que tiene un podcast muy exitoso, que le va muy bien con el podcast, que, oye, que tiene múltiples fuentes de ingresos. ¿Cómo es el día de Soriana? ¿Cómo es Soriana? ¿Cómo piensa Poderoso. Soriana? Piénsatelo. La Paola que tiene 100.000 seguidores en múltiples plataformas, que tiene múltiples formas de ingresos, que, oye, tiene un imperio mediático de personal styling. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo piensa? Y Ujú. entonces Me tú tienes gusta. que, uno ahí es cuando uno tiene que empezar a trabajar en ser esa persona. Y ahí empiezas a ver todas las otras cositas que hemos mencionado. Tu mentalidad de crecimiento, cómo puedo ser mejor para llegar a esa versión de mí, qué estrategias La puedo utilizar estrategia. Ujú. para manejar mejor mi tiempo, a qué cosas le tengo que decir que no, a qué cosas le tengo que decir que sí. Y es todo. Me encanta. Me encanta. Para allá vamos, amiga. Claro que Para allá vamos. yes. Estamos trabajando en eso. Está en progreso nuestra Bueno, mentalidad de éxito. claro, para que tú Ahí veas está. cómo es nuestra mentalidad de crecimiento, que empezamos con episodios de 40 minutos, llevamos por episodios 10 minutos 20, de 1 hora 20. Sí. Ay, no, no. Me Bueno, ahí encanta. va. Tenemos 1 hora y 11 minutos ahorita, ¿viste? No te digo. Ahí Les va. estamos dando como 20 minutos más de contenido, más. Media hora más Contenido. media Media hora más de... hora. Así es. Está bueno Bueno, esto. sí. Bueno, Yo creo que con este fue esto un buen final. Bueno, no creo que va a ser el final, pero como que una buena continuación de nuestra serie que estamos haciendo en enero, de tener, o sea, de crear el 2026 como uno quiere, de tener el mejor año exactamente. posible. Ya sabemos, ya tuvimos, ya esto para este momento ya estar publicado el episodio de tu mamá para que puedan alcanzar todas esas metas financieras y económicas que quieran. Ya hemos publicado el episodio con Bárbara, donde van a ver la energía del año que viene. Y que en verdad es un año de inicios, de crecimiento, de darle, de corre con todo. Incluso planetas que son lentos, que están corriendo. Tenemos, o sea, ya un episodio de mentalidad. O sea, vamos con todo. Ya Vamos saben, con todo, 2026. manifestación sin acción es... Alucinación. ¡Ding, ding, ding! Así que bueno, con esto nos Ajá. despedimos. Gracias por escucharnos. Ujú. Nos vemos en el próximo episodio. Un besito. Bye. Bye.